Mira a ver si puedes hablar este lunes sobre esos perros que son esquivos, bien por falta de confianza, mala socialización, etcétera. Bien, Fernando, pues este lunes vamos a hablar de ello. Es súper importante que entiendas, Fernando, y todos los demás que me estáis viendo ahora mismo, que eso de lo que nos está hablando Fernando, perros esquivos, inseguros, desconfiados, etcétera, 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 son síntomas. Pueden ser un montón de cosas, puede tener un montón de orígenes y hay que entender bien cuál es el origen detrás de ese síntoma. Hay que hacer una buena anamnesis, que se llama, es decir, hay que recoger datos, todos los datos que podamos de su entorno, de su vida, de cómo funciona ese perro por dentro, etcétera, 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 para poder hacer un buen estudio, poder entender en profundidad qué es lo que le hace comportarse así. ¿Por qué? Porque no nos vamos a... O sea, no vamos a trabajar igual si descubrimos, por ejemplo, que ese perro es que de pequeño siempre que ve una persona le da una paliza y entonces claro tiene miedo a la gente, por ejemplo, no me lo estoy inventando, o un perro que tiene una fobia ontogénica, es decir, que tiene un miedo de origen genético o similar y eso le ha hecho comportarse de esa manera. El manejo que vamos a tener de esos perros va a ser totalmente diferente. Por eso, aunque te voy a dar algún consejito con ese tipo de perros, pero hay que entender que para poder tratarlo bien, para poder solucionarlo en profundidad, tenemos que entender bien qué es lo que lleva a ese comportamiento, ¿no? Tenemos que entender que esto es como si le dices, vas al médico y le dices, tengo mocos, y es que estornudo mucho, además. El médico dice, yo creo que es un resfriado, pero a lo mejor tienes un cáncer de pulmón. Entre un resfriado y un cáncer de pulmón, en ese rango nos vamos a mover. ¿Vale? O sea, puede ser un montón de cosas. Y lógicamente, la única forma de poder saber si es una cosa u otra es hacer un buen estudio, hacer una buena anamnesis, como decía antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con los perros que son desconfiados, que son esquivos, etcétera, etcétera, etcétera? Lo primero que tenemos que hacer es, como no sabemos hacia qué son esquivos, si es algo general o si es algo tal, voy a dar como unas bases generales, ¿no? Yo lo que haría es, por lo que siempre os digo, subir muchísimo la autoestima. ¿Vosotros os imagináis un superhéroe de Marvel que tiene miedo, o sea, que tiene miedo a algo y que se calla, Rubio, yo no quiero, no sé qué? No, hombre, es un Capitán América, Thor, Iron Man. ¿Qué cojones se va a arrugar Iron Man? No me jodas, por favor. No se puede arrugar nunca en la vida. Es un tío con una autoestima por aquí, ¿vale? Pues literal, tenemos que conseguir que ese perro que es desconfiado, que no se fía de algo, que tiene problemas en ese sentido, suba su nivel de autoestima, se convierta en un perro más valiente. ¿Por qué? Porque automáticamente su nivel de desconfianza va a evolucionar para bien, ¿vale? Es posible que para algunas cosas todavía sea un poquito raro, un poquito especial y tal, pero según vaya ganando en autoestima, eso va a cambiar. ¿Cómo conseguimos que un perro gane en autoestima? Muy fácil. Presentándole conflictos al principio que no sean difíciles de resolver, o sea, que sean sencillos, incluso agradables y divertidos, diría yo, para que él vaya ganando en fuerza aquí dentro, ¿vale? Para que vaya ganando en entereza, en autoestima al final, que es lo que decíamos antes, ¿vale? Por ejemplo, puede venir muy bien hacer una simple obediencia básica, porque cada vez que le planteamos un ejercicio nuevo y no es capaz de solucionarlo, le estamos planteando un conflicto. Y nosotros le vamos a ayudar a solucionarlo y él se va a sentir capaz de solucionarlo. Juegos de olfato, al principio muy sencillitos y luego le vamos añadiendo dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de exponer al perro a situaciones que le vayan haciendo sentirse más fuerte. Después, pues dependiendo del origen de esa desconfianza, pues podremos hacer una cosa u otra. O sea, no es lo mismo una fobia postraumática, por ejemplo, yo que se le atropella un coche y está un poco sensible con los coches. Pues hay que enseñarle que los coches no son malos, acercándole a los coches a través de refuerzos positivos o de una forma agradable o que en los coches no muerden, que una vez un coche le hizo daño, pero que no siempre va a pasar eso. Y si es algo más general, pues un poco lo que he dicho, ¿no? Sobre todo primero subiendo la autoestima y después viendo sobre qué estímulos tiene más problema y trabajando sobre ellos. Hay una cosa muy importante también que normalmente no se habla cuando hablamos de miedos y son los comportamientos atávicos. ¿Qué son los comportamientos atávicos? Por definición en general, aunque con los perros voy a aclarar que normalmente se refiere a otra cosa, hablan de comportamientos que puede tener un ser vivo que son propios de sus antecesores. Es decir, si yo estuviera en una cueva
con un garrote de madera haciendo unga, 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 pues sería una persona con comportamientos atávicos. El próximo día me voy a tener un garrote de madera y voy a hacer el Alberto Responde desde una cueva. ¿Qué cojones? ¿A qué lo hago? ¿A qué lo hago? ¿Quién me reta a hacerlo? Cuando nos referimos a los perros, normalmente hacen referencia, sobre todo, a comportamientos que de forma innata tienen mucho que ver con el miedo. ¿Por qué? Porque una de las grandes diferencias que diferenció el protoperro, vamos a llamarlo, el antecesor del perro o el lobo que quiso tener contacto con las personas de alguna manera, etcétera, 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 es que su antecesor era un animal miedoso, era huidizo con respecto a las personas. En cambio, el perro no lo es. Esa es una de las principales diferencias a nivel evolutivo que permitió que el perro se convirtiera en perro. Entonces, un perro con una fobia ontogénica puede ser que tiene por algún motivo activados esos comportamientos atávicos, esos comportamientos antiguos, que además muchas veces son la puerta de mogollón de problemas de comportamiento. Hay que darle una vuelta a esto, ¿vale? El manejo es el mismo y hay que entender que si es una condición genética, pues va a ser difícil solucionarlo al 100%, pero quería hacerle mención porque es algo importante, ¿vale? Porque muchas veces nos perdemos en aquello de podemos solucionar cualquier problema de comportamiento, pero cuando tenemos un perro con este tipo de comportamientos activados, es muy difícil hacerle ser un perro normal, por decirlo así. ¿Por qué? Por lo mismo que los perros, antes de ser perros, no se comportaban como perros, porque tenían demasiado miedo a muchas cosas del entorno humano, especialmente las personas. ¿Vale? De hecho, se dice en muchas corrientes a nivel de etología que el perro se le puede empezar a llamar perro cuando deja de ser huidizo de personas. Es decir, cuando abandona este comportamiento atávico característico del lobo, podríamos decir. Lobo, entre comillas, ¿vale? Entendiendo que es el lobo el antecesor del perro, que no es del todo así. Vale, chicos.